Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Este domingo 7 de junio inició la jornada electoral en Coahuila, donde la ciudadanía acudió a las urnas para elegir a las y los integrantes del nuevo Congreso local. En estos comicios se renovaron las 25 diputaciones del Estado en un proceso clave para la configuración política de Coahuila, que ha sido históricamente gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, fuerza política que ha mantenido presencia predominante en la vida pública de esa entidad. ¿Cuál fue el modus operandi de este QR Gate que estamos viviendo, que puede superar a nivel del Estado lo que conocimos en la elección en 2012 del presidente Peña, que con el operativo de las tarjetas de Soriana y Monex puede superar a nivel del Estado esa operación? Insisto que el PRI decidió que todos y cada uno de sus votos fueran comprados para ganar en esta elección. ¿Cómo funcionó este operativo? Primero, las operadoras y operadores del PRI entregaron de manera individual un QR a todos los ciudadanos a los que invitaron a votar por ellos y coaccionaron para que el voto fuera seguro, tuvieran una retribución económica, comprar los votos. En segundo lugar, va el ciudadano, vota por el PRI, tacha la boleta electoral y una vez que ha sufragado en la boleta, se toma una fotografía junto al QR. Esta fotografía, en el momento de con el teléfono celular leer el QR, lo lleva a un sistema donde se registra que ya votó. Por lo tanto, puede recibir su pago. Tomando en consideración que en Coahuila hay la representación de 25 diputaciones locales, donde 16 son de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, es decir, plurinominales, y que el PRI ganó los 16 distritos electorales. ¿Podría significar esto una señal donde la oposición, el PRI, se está fortaleciendo frente a Morena para el proceso electoral de 2027? Buenas noches, Javier. Nazaret, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo, Nuevo Régimen. Un saludo a todo el público que nos está viendo a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Es una señal de aliento para la oposición, sabiendo que estamos a pocos meses de que se dé el proceso electoral del año 2027, porque si estamos hablando que ganó los 16 distritos de elección de voto directo por parte de la ciudadanía, habla de que el PRI está ganando confianza respecto a cuál va a ser su estructura de movilización, de promoción y de captación de voto de la ciudadanía. Los números son escalofriantes para lo que es el partido dominante en México, que es Morena. La diferencia hasta el momento en lo que se lleva del PREP es prácticamente una diferencia de 25 puntos, es decir, el PRI le saca una ventaja muy importante respecto a Morena. Hasta ahorita se tiene los cálculos del PREP de que el PRI lleva el 52%, un poquito más de lo que son los resultados del voto emitido por parte de la ciudadanía, y Morena lleva el 24.79, casi 25. Entonces prácticamente estamos hablando de un triunfo de 2-1 entre el primero y segundo lugar. Esta parte también es muy importante porque no hubo ningún distrito en donde podríamos decir que fue una elección cerrada. Prácticamente todos los distritos hubo una diferencia entre 20 y 30 puntos. Digo, hasta que no sea un conteo oficial, son los resultados que nos arroja el PREP. Y evidentemente también habla de dos puntos muy importantes para el análisis político. Uno, de que el PRI ha perfeccionado un modelo de compra de votos, si es que lo que dice la presidenta Ariadna Montiel, la dirigente máxima a nivel nacional de Morena, de que se implementó un esquema
de compra de votos a través del QR, pues nos habla de que el PRI va a preparar todo el modelo económico para poder ser competitivo para las elecciones del 2027. Y esta parte es muy importante porque Ariadna Montiel hacía el señalamiento que es una evolución del esquema de compra de votos. En el año 2012 se hizo la denuncia de que el PRI había comprado la elección presidencial con Enrique Peña Nieto a través de un esquema en donde participaban las tarjetas Soriana y en este esquema consistía que a cambio de que se les comprara el voto a los ciudadanos, se les daba una recarga electrónica en un monedero, en este caso vía Soriana, para que hicieran compras en los centros comerciales o pudieran tener disposición de dinero a través de lo que era el modelo de una tarjeta de débito llamado Monex. Esta lógica era de, en pocas palabras, hacer la compra de los votos que iba desde los 500 pesos hasta los 3,500, de acuerdo en donde el PRI consideraba que requería hacer una compra de voto. ¿Qué le espera para Ariadna Montiel en la dirigencia nacional de Morena para al término del conteo oficial de los votos, no del PREP, sino del conteo oficial que se da del 10 al 14 de junio para el sistema electoral mexicano? Pues tiene que acreditar la parte de que se hizo una compra de votos a través del sistema QR, porque una de las problemáticas que hubo en el año 2012 es que se hizo la denuncia de la compra de votos a través del sistema Monex y el sistema de tarjetas de Soriana de monedero de compra para lo que fue la compra de boletos. Pero aquí lo que vemos como lógica de adaptación política tramposa del PRI es de que ahora se adaptaron a una estrategia que se implementó por parte de la oposición en el año 2012 y en el año 2018. En esas dos elecciones presidenciales se le decía al electorado: tú acéptale el dinero al PRI, tú acéptale el dinero al PAN, pero cuando ellos te quieran decir que enseñes la muestra de una fotografía de que votaste por ellos, tú agarrabas un acetato y le ponías una marca de una X y le tomabas la foto arriba del acetato y le ponías que votaste por el PRI, tomabas la fotografía y ya después quitabas el acetato y ahora sí tú votabas por el partido que tú querías. Esa fue una estrategia que se implementaron en esos dos procesos. Bueno, con la implementación de un código QR, tú evitas que esa fotografía se pueda difundir. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, en el proceso electoral del año 2018, un modelo de comunicación tipo WhatsApp, Telegram, paquetes de mensajería instantáneo, pues tú puedes socializar una foto para engañar a los chapulines electorales de que habías votado por cierto partido. Pero ahora, con la personalización de que un código QR es equivalente a un voto, si le van a comprar el voto a Javier Molina o a Nazaret Montes, pues ya con el código QR van a saber que el voto que yo voy a identificar para acreditar que voté por el PRI, pues ya es un código personalizado en donde dice que eso nada más responde a una fotografía mía. Y ya no podría yo pasarte una foto donde tú hagas pasar que votaste por el PRI. Entonces, esta sofisticación del modelo de control de voto, pues vemos que es una adaptación de lo que representa el grupo político de los Moreira, que no ha soltado el poder político prácticamente en 4 gobiernos estatales en el estado de Coahuila, y que también otra parte muy importante que tenemos que hacer de crítica a Morena es que Morena no tuvo la capacidad de poder tener la movilización de promotores del voto. Es decir, si tú tienes promotores del voto que en su momento van a defender la propuesta de lo que es una bancada posible de Morena, de una propuesta de respaldo a lo que es la buena aprobación que tiene el estado de Claudia Sheinbaum, si tú no tienes la capacidad de hacer el cuidado de votos, no tienes una lógica de trabajo territorial con tiempo, pues evidentemente se dejan llevar por dormirse en los laureles. Entonces, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Coahuila tiene niveles de aprobación entre el 65 al 73% de aprobación por parte de la población de este estado, pues no se vio reflejado en términos electorales. Entonces, esta es una señal de alerta de que Morena tiene que trabajar en lo que fueron los orígenes del movimiento. Los orígenes del movimiento consiste evidentemente en la promoción del voto, el convencimiento de otras personas que puedan militar, simpatizar o votar por Morena, y otra parte muy importante, el trabajo territorial. Y creo que esta explicación que puedo yo compartirles al público de Veracruz y de México es de que esta es una señal de alerta de que a pesar de la alta aprobación de Morena y que a lo mejor tiene en términos de preferencia electoral Morena más preferencia que los otros partidos, pues la realidad política es de que el trabajo territorial demostró que Morena no mostró resultados eficientes. Y que adicional a ello agregaría que desde la dirigencia nacional de Ariadna Montiel, una vez terminado el conteo oficial de los votos, tienen al menos 4 días hábiles, considerando que en periodo electoral todos los días y todas las horas son hábiles, para meter
o promover un juicio de inconformidad. Y después de eso, pues se tendrán que ir a un juicio, todo juicio de inconformidad, después juicio de revisión y ya hay un juicio de reconsideración, un recurso de reconsideración. Entonces tendrán que seguir un camino jurídicamente ya establecido por el Código de Procedimientos Electorales, por las propias leyes de Coahuila, pero también en la Ley de Procedimientos Electorales y en el Código se marca que si algún partido no alcanza al menos el 3% de la votación válida emitida, pierde su registro. Y este podría ser el caso de al menos 2 partidos políticos, tanto el PAN como Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinión tienes al respecto? Movimiento Ciudadano y el PAN se cayeron electoralmente, prácticamente no alcanzaron el 3% de la votación, y eso acredita que el electorado de Coahuila tomó la decisión de dividir las opciones dentro de lo que era su esquema de elección entre Morena o la renovación de lo que era el modelo político que encabeza el actual gobernador Manolo Jiménez Salinas. Entonces, creo que es importante hacer el señalamiento de que si estamos hablando de que se tiene un esquema en donde se planea la estrategia de debilitar electoralmente a Morena y que Coahuila puede ser la primera muestra de alerta de lo que le puede pasar a Morena si se duermen en sus laureles, es una situación que deben de ponerse a analizar en términos electorales el partido que actualmente dirige Ariadna Montiel. Digo, la realidad es que Ariadna Montiel apenas lleva un mes al poder al frente de Morena y que podríamos decir que los resultados de ese esquema organizativo se le podemos atribuir a Luisa María Alcalde, la que actualmente es consejera jurídica de la presidencia. Entonces, esa parte es muy importante y tampoco debemos de destacar que va con una lógica de que sistemáticamente lo que ha sido estos últimos 2 meses ha habido una campaña negativa en contra de lo que es la 4T y de Morena por parte de los medios de comunicación, por la parte del intervencionismo de la extrema derecha en Estados Unidos. Entonces, esto podría ser una señal de alerta de que la estructura de promoción de voto de Morena debe de ponerse las pilas para el año 2017 para no subestimar. Y también considerar las causales de nulidad de alguna elección que están establecidas en el 41 constitucional. Pero continuamos con el siguiente tema. La gobernadora Rocío Nale destacó que la estrategia de refinanciamiento de 2 créditos originalmente contratados con Banobras mediante nuevas y mejores condiciones ofrecidas por BBVA ha obtenido las calificaciones más altas del mercado para esta operación. AAA por parte de Moody's Local y también HR Ratings ratificó la calificación AAA-E, con perspectiva estable para ambos financiamientos estructurados. En términos sencillos, esto significa que el gobierno de Veracruz logró renegociar sus deudas con condiciones más favorables y las agencias calificadoras reconocen que la operación es sólida y confiable. Con estas evaluaciones, la administración estatal asegura que podrá manejar sus compromisos financieros con mayor estabilidad y transparencia, lo que da confianza a inversionistas y ciudadanos. El viernes las calificadoras nos dieron la calificación máxima a Veracruz después de que se hizo esta estructura para recuperar a los 199 municipios. Los vamos a recuperar los 199 municipios, los municipios se liberan de deuda, invierten en obra, es un factor multiplicador para el empleo y también para el desarrollo. Y el Estado, pues es parte de lo que tenemos también que apoyar a los municipios. Es una muy buena noticia, pues fue a Veracruz nada más el único que le subieron la calificación. Nos ayuda muchísimo Miguel Reyes. Para este tema estuvieron trabajando mucho tiempo Miguel Reyes y Ricardo Agüet. Ricardo, pues ayudándome con los cabildos, los 199 cabildos, habló con los 199 alcaldes y Miguel Reyes, pues haciendo la estructura de los 199 deudas. Entonces, cuando se trabaja en unidad, cuando se explica bien, cuando hay también una voluntad política, que se necesita una voluntad política para ayudar, las cosas salen.
Es el único caso que se ha dado en México, esto nos lo dijo Hacienda, dijo, o sea, lo lograron, nunca visto. ¿En qué beneficia que el Estado de Veracruz tenga el respaldo de estas dos importantes calificadoras internacionales respecto a su evaluación AAA, que es la mejor calificación posible por obtener? Sí, esta es una situación importante que hay que destacar de la gobernadora Rocío Nale, porque la situación financiera que dejaron el PRI y el PAN fue catastrófica. Prácticamente 199 municipios no tenían para hacer obra pública, el gobierno del estado estaba por la situación de una crisis económica, por la gran cantidad de deuda que dejaron más una deuda equivalente a 119 mil millones de pesos, y también se dejaron de tener las contribuciones con el SAT y con los pagos del FOBISSSTE que corresponden a las aportaciones que se le debe dar por este servicio de atención médica a los trabajadores al servicio del Estado y del ISSSTE. Esta parte en donde la gobernadora ha puesto hincapié en lo que ha sido su primer tercio de gobierno, mandó el mensaje a los bancos, a las calificadoras internacionales, de que se va a tratar de buscar volver a poner a Veracruz en una situación financiera estable para las siguientes generaciones. Porque ahorita la gobernadora Rocío Nale ya demostró que puede tener obra pública, programas sociales, puede tener las oportunidades de invitar a la iniciativa privada que venga a invertir al estado de Veracruz, a pesar de la pésima situación financiera que dejaron en Veracruz. Ahora, si estamos hablando que la gobernadora en 1 año 5 meses ha logrado bajar la deuda, por ejemplo, estatal, que era de 119 mil millones a 69 mil millones, que ya redujo prácticamente a la mitad la deuda que se tenía con la federación por parte de lo que era del ISSSTE, y se pagó toda la deuda que se tenía en el SAT, ahora con los anuncios de que las calificadoras le dan la mejor calificación, la AAA, en el caso de estas dos de tres que son las referentes a nivel internacional, nos damos cuenta de que la gobernadora está generando las condiciones para que si más adelante ella requiere crédito para la generación de obra pública o programas que puedan ayudar al crecimiento económico del estado de Veracruz, va a tener muy buenas condiciones financieras. Si no lo hace, que yo creo que no lo va a hacer porque ha demostrado que a pesar de que le dejaron esa deuda, ha tenido una eficiencia administrativa, para las siguientes administraciones, tanto a niveles municipales como a nivel gobernatura, se van a tener la oportunidad de poder acceder a créditos para lo que es el crecimiento económico a través de buscar financiamiento internacional o nacional para generar obras de infraestructura, tanto en los puertos, en las carreteras, en parques industriales, en proyectos de inversión mixto que pueden tener, por ejemplo, el gobierno federal, el gobierno estatal con la iniciativa privada. Y esta parte es muy importante, Nazaret, porque la lógica de la gobernadora Rocío Nale también es liberar recursos que ya se tenían comprometidos por parte de estas deudas que dejaron los gobiernos del pasado. Hay que recordar que parte de la deuda se veía comprometida a partir de las participaciones federales que se mandan para el estado de Veracruz, y en el caso de los municipios, las participaciones federales del ramo 33, por ejemplo, que le correspondían a los municipios. Entonces, cuando la gobernadora mejora la calificación crediticia a partir de eliminar estas deudas que se tenían, genera la situación para que más adelante las siguientes administraciones tengan las posibilidades de tener mejores perspectivas de inversión para el crecimiento económico de aquí de Veracruz. Fíjate que el tema de las calificadoras, al ser un tema propiamente economista o de conocimiento de quienes han estudiado la ciencia de la economía, resulta ser a veces un poco complicado, complejo de entender qué es una calificadora. Una calificadora es como si fuera un buró de crédito, entonces la calificadora analiza los riesgos, diferentes factores de qué tan viable o no, o qué tan seguro podría ser la inversión en algún estado. Entonces las calificadoras, en lugar de analizar como el buró de crédito a personas individuales, analizan gobiernos o empresas altamente importantes. Y acá fíjate que tengo un dato interesante, es la metodología que han ocupado estas calificadoras. Son al menos 3 puntos principales. El primero es el perfil de negocios, que es de dónde se saca el dinero, el nivel de recaudación. Y de ahí el riesgo operativo, en qué se gasta para finalmente tener el apalancamiento y la cobertura, es decir, cuánto debe y cómo lo paga. Y aquí en este rubro entran los 199 municipios que tú bien estabas mencionando. Y ahora
ahora estas calificaciones, Javier, ¿cómo impactan o cómo benefician para que la iniciativa privada tenga participaciones activas en el Estado? De una manera muy importante, porque se manda el mensaje político de que tenemos una buena administradora al frente del poder político en el Estado, se manda el mensaje de que se tiene una planeación financiera profesional, se tiene el mensaje administrativo y político de que, a diferencia de lo que fueron los gobiernos del pasado, aquí se puede mostrar estabilidad económica para que los grandes capitales, tanto nacionales como internacionales, vean la estabilidad económica y política en Veracruz, un factor determinante para tomar la decisión de invertir en los polos que va a haber aquí en términos del desarrollo industrial en Veracruz, para que inviertan en proyectos de infraestructura, para que puedan tener opciones de ampliar sus fábricas que ya tenemos en el Estado. ¿Por qué? Porque se manda el mensaje de consolidación y estabilidad en este sexenio. Y cuando tienes esos mensajes de estabilidad financiera, evidentemente los grandes capitales están viendo la posibilidad de que esta situación pueda prolongarse por más tiempo y, como la lógica del gran capital es, siempre tratan de evitar los riesgos. Entonces, esa es una gran aportación que se tiene con la decisión de estas dos calificadoras de subir a AAA la situación financiera de nuestro Estado. Otra parte también muy importante, Nazaret, es que se generan ahorros. O sea, se está hablando de que se van a generar 155 millones de ahorros respecto a lo que era pues las partidas destinadas a los pagos, también una liberación de 18,000 millones de recursos de financiamiento sin incrementar el saldo de la deuda. Y creo que esta parte es muy importante porque a veces los gobiernos no piensan en el crecimiento económico, en el desarrollo social, sin tener una buena política financiera. Cuando tenemos referentes de que por parte de la derecha siempre se hace el señalamiento de que la izquierda es irresponsable en términos financieros y de que no tiene buenas condiciones de atracción a la iniciativa privada, aquí tenemos un referente nacional a nivel México, donde podríamos hacer la comparativa de que existen 22 o 23 gobiernos vinculados a la 4T. Bueno, de esos 22 o 23 gobiernos vinculados a la 4T, Veracruz es el que ha demostrado tener la capacidad de poder manejar finanzas sanas, de generar obra pública, de tener programas sociales, de tener coordinación con la federación y a la vez tener una excelente relación comercial con la iniciativa privada. O sea, para que ya tengamos en este año de esquema una inversión de 4,000 millones de dólares por parte de la iniciativa privada internacional para invertir en el Estado, para saber de que ya se hizo una nueva ruta aérea de Querétaro al puerto de Veracruz, para ver que ya se hizo el anuncio de la compra de 100 nuevos autobuses para Jalapa o que ya se tienen 200 funcionando en Coatzacoalcos o en el puerto de Veracruz, pues se manda el mensaje de que se puede tener un proyecto de izquierda referente a nivel nacional que no descuida las banderas sociales, los programas sociales, apoyar bien, por el bien de todos, primero los pobres, pero a la vez se tiene un programa que es atractivo para la iniciativa privada. Y creo que la parte que carecen los gobiernos en todo el mundo vinculados a la izquierda es precisamente tener una buena relación financiera con la iniciativa privada, con los bancos, con calificadoras. Entonces, creo yo que Rocío Nale, para lo que es el periodo 2024-2030, se va a convertir en un modelo de referencia de cómo se debe de gobernar un Estado, cómo se debe de administrar el presupuesto público, cómo se debe tener una política de crecimiento económico, pero a la vez que vaya de la mano con el desarrollo social, y el desarrollo social es una mejor distribución de la riqueza. Entonces, esta es una muy buena calificación y sin duda que el anuncio de que ya se pasó la deuda de Banobras a BBVA, que genera ahorro en pago de intereses y a la vez permite la liberación de casi 4,000 millones de pesos, pues nos marca una pauta de que para los siguientes 4 años, evidentemente financieramente le iba a ir bien a Veracruz. Pues Veracruz va creciendo con finanzas fortalecidas, mientras vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
legítimo e inalienable derecho de cualquier nación del mundo a su independencia y a su autodeterminación, en lo que nuestra Constitución establece con toda claridad y que a todas y todos nos obliga, en la razón, en nuestra propia historia, en las luchas de nuestro pueblo. Estos son los cimientos sobre los que descansa el histórico discurso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronunció el domingo pasado en el Monumento de la Revolución. Habló con la verdad y apegándose a principios, valores y convicciones a los que ha sido fiel y por los que ha luchado toda la vida. Lo hizo en cumplimiento del mandato que más de 35 millones de mexicanas y mexicanos le dimos en las urnas en unas elecciones libres, limpias y auténticas. No fue un alegato ideológico, tampoco una bravata, un enfrentamiento declarado con Donald Trump o una ruptura con el magnate. Menos todavía, y como dicen algunos sicarios informativos, una defensa de Rubén Rocha Moya. Cumplió la presidenta con su deber, defender a México. Marcó los límites, le dijo al mundo, le dijo a un vecino con el que cooperamos y colaboramos, pero al que no debemos obediencia, que aquí, en este país, en el 2018, y luego de décadas de simulación, de autoritarismo y corrupción, se conquistó la democracia. Eso hizo la presidenta y más de 800,000 personas que respondimos a su llamado en 30 ciudades del país vibramos con sus palabras y las hicimos nuestras, como toda mexicana o mexicano de bien tendría que hacerlo. Solo a quien ciega la rabia puede fingirse neutral ante este llamado razonable y urgente contra la injerencia extranjera. Solo las y los traidores que se saben incapaces de ganar en las urnas operan para facilitar una intervención en nuestra patria. Solo las y los lacayos llaman a cumplir sin chistar las órdenes dictadas desde el norte, porque órdenes a secas y no órdenes de aprehensión debidamente sustentadas son las que se enviaron desde Nueva York al gobierno de México. Órdenes imperiales, dictadas además como parte de una masiva, virulenta y creciente ofensiva injerencista diseñada por la ultraderecha en Washington y operada aquí desde 2024 por la derecha y la oligarquía criollas y la gran mayoría de las y los líderes de opinión. Ni soldados, ni fiscales, ni jueces extranjeros serán jamás los grandes electores. En este México, libre, soberano, independiente y democrático, solo el pueblo manda. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. El Instituto Mexicano de Cinematografía y Radio Televisión de Veracruz traen para ustedes el ciclo de cine mexicano IMCINE RTV, una muestra que busca difundir y preservar el patrimonio cinematográfico nacional. Este domingo presentamos la película La Culta Dama, por la señal de TV+. Las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE,
Previo a la Copa del Mundo se han intensificado notablemente mediante bloqueos en la Ciudad de México y la vandalización de estatuas conmemorativas del torneo en Paseo de la Reforma, como parte de su huelga nacional indefinida. Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial, la nota internacional sea: el gobierno de México reprime a maestros. Eso es lo que están buscando. Pues eso no lo van a tener. Y también vamos a garantizar al mismo tiempo que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila. Pero no vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer. Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración. No hay ningún problema. El magisterio ha rechazado el incremento salarial del 9% ofrecido por la Secretaría de Educación Pública y exige al gobierno federal, 1, un aumento salarial del 100% al salario base. 2, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación del sistema de afores para volver a un régimen de pensiones. Y 3, la derogación de la reforma educativa implementada tanto en la administración de Enrique Peña Nieto como en el sexenio anterior. 4, la reinstalación de maestros cesados y justicia para las víctimas de represión. Por lo tanto, ¿qué busca la CENTE con las manifestaciones que ha tenido en la Ciudad de México a 4 días que se dé la inauguración del Mundial? Sin duda, el cumplimiento de sus demandas. La trayectoria de la CENTE es una agrupación de izquierda que ha tenido la capacidad de lograr sus objetivos a partir de lo que ha sido su esquema organizativo combativo. A veces, por parte de los medios de comunicación se les ha estigmatizado, pero la realidad es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Servicio de la Educación han mostrado tener la capacidad de ser flexible respecto a su modelo de obtener sus resultados de lucha magisterial. La CENTE en su momento fue aliada política del PRD, lo ha sido de Morena, ha tenido la capacidad de mostrar una lógica de ponerse a la izquierda de lo que ha sido el proyecto López Obradorista que encabezó el expresidente López Obrador y que actualmente dirige la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la realidad es que ellos también recurren a métodos de presión política efectivos como lo que puede ser la paralización de calles, la liberación de casetas, el bloqueo de instalaciones de la iniciativa privada o gubernamental. Por ejemplo, en estos momentos sabemos que también organizaron bloqueos, por ejemplo, a medios de comunicación privados, en específico las 2 principales televisoras de México, en donde le están exigiendo a Televisa y TV Azteca de que tengan una cobertura informativa más cercana a la realidad y que no se continúe con una lógica de desprestigio que históricamente han tenido estos medios de comunicación respecto a la lucha magisterial. La realidad política es que el CENTE, como un organismo independiente de lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de la Educación, han tenido una lógica de combate que podríamos decir la ha logrado resultados que no han podido las otras agrupaciones sindicales de maestros. Una situación muy importante que hay que destacar e informar al público es que cuando Claudia Sheinbaum fue candidata presidencial para el año 2024, le ofreció precisamente a la CENTE la eliminación de la reforma a la ley del ISSSTE que Felipe Calderón implementó en el año 2007 y esa ha sido una de las banderas de lucha que han tenido. Lo que ha sido la administración de Claudia Sheinbaum y lo que fue la de su antecesor Andrés Manuel López Obrador cumplió muchas de las demandas que electoralmente le hicieron a la coordinadora para obtener el respaldo de los maestros. La CENTE tiene presencia importante en muchos estados de la República, tiene en Guerrero, en Morelos, en el Estado de México, sobre todo en Oaxaca, algunas regiones de Tlaxcala o Puebla. Y creo que es importante hacer el señalamiento de que esta demanda es muy importante en lo que ha sido el esquema de negociación que tiene la coordinadora y evidentemente están utilizando el evento del Mundial para visibilizar sus demandas y tener una mayor capacidad de negociación con el gobierno federal. La realidad es que la presidenta Claudia Sheinbaum lo mencionó hoy en su conferencia de prensa, que se tiene la disposición de diálogo con la coordinadora, que se han tenido mesas de seguridad prácticamente una vez a la semana con la coordinadora para atender sus demandas. Y una parte muy importante que decía Martí Batres, que es el encargado del ISSSTE, es de que
con la reforma de Felipe Calderón, que en el año 2007 implementó al sistema de pensiones de los maestros, si se quiere regresar al antiguo esquema de pensiones solidario, se tendría que tener a disposición 7 billones con B de pesos, que equivaldría más o menos como al 30% del Producto Interno Bruto, para poder volver a recuperar ese esquema, porque lo que hizo Felipe Calderón fue cambiar al modelo que tenemos la mayoría de los mexicanos, que es el sistema de ahorro individual tipo Afore. Entonces, evidentemente esto perjudicó en términos laborales a los trabajadores, y lo que ha implementado el gobierno de López Obrador con la continuidad de Claudia Sheinbaum ha tratado de mediar la situación de la pérdida económica que han tenido los maestros, pero que no todos los maestros han salido a luchar, es la coordinadora. Y me voy a permitir dar unas cifras para mencionar lo que ha hecho López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar las condiciones de los maestros, y que muchas de estas condiciones son gracias a las manifestaciones de la coordinadora. Antes de que des estas cifras o los datos que ha hecho tanto Claudia Sheinbaum como presidenta y Andrés Manuel en su momento como presidente de la República, ¿no crees que todos estos avances o apertura de diálogo, quizá tratándolo así con mucho cuidado, en donde Andrés Manuel permitió que hacer la modificación sí a la reforma educativa y quitando las evaluaciones a los docentes, que ellos las calificaban como punitivas, pero aparte una reforma laboral que era como para despedirlos? Y pues ahorita con Claudia Sheinbaum, a consideración que se están excediendo quizá un poco en el pedir el 100% al aumento al salario base. ¿Tú qué consideras y cuáles crees que sean las diferencias entre la política tanto de los gobiernos priistas, panistas que se dieron, con la política de actualmente Morena, con su relación en la CENTE con C? Sí, con el PRI y con el PAN hubo represión, persecución política, encarcelamiento de los líderes. Por ejemplo, la participación de la coordinadora en lo que fue el movimiento de la APO, hubo represión por parte de lo que fue la administración de Vicente Fox como encargado de la titularidad de la Federación Mexicana. Con Enrique Peña Nieto hubo también represión a los maestros. Entonces, la diferencia es que los gobiernos de la 4T, sabiendo de que son movimientos sociales y de izquierda, ha tenido la apertura de no cansarse de sentarse a negociar, y que a pesar de que tienen la limitante de que quizá no puedan cumplir esa promesa electoral de, por el momento, echar abajo esa reforma a la ley de lista del año 2007, ha mostrado en los hechos la capacidad de diálogo y de tener acciones para poder compensar esas pérdidas que tuvieron los maestros. Por ejemplo, con el esquema que se tenía anteriormente, en el caso de lo que es la ley previa al 2007, si un maestro ganaba aproximadamente 16,000 pesos al mes, con el anterior esquema antes de la reforma de Calderón, un maestro podía tener la posibilidad de jubilarse con 10,560 pesos, ganando 16,000. ¿Qué fue lo que pasó? Felipe Calderón, al cambiar el esquema de un sistema individualizado tipo Afore para las pensiones de los maestros, si tú ganabas ahora con este esquema de Felipe Calderón 16,000 pesos, con ese esquema te ibas a ir con una jubilación al terminar tu vida laboral de 4,320 pesos. Evidentemente es una caída de casi más de 6,000 pesos de lo que iba a ser el esquema de vida digna después de la vida laboral de un trabajador. Entonces, ¿qué fue lo que se implementó por parte del gobierno de López Obrador? Reducir las tarifas de comisión que cobran en las Afores, y eso lo implementó en el año 2020. Con ese esquema le permitió recuperar casi un 100% de lo que fue la reforma de Felipe Calderón. Es decir, que esos 16,000 pesos de salario base que tenía un maestro, pudo recuperar a 8,800 la parte de la jubilación del maestro. Entonces con Calderón se tenía 4,320, con la reducción de las comisiones que decretó López Obrador, se podía aspirar a ganar 8,800 pesos. ¿No crees que con la reforma igual de Andrés Manuel López Obrador, de la implementación de los diversos programas sociales, en específico a los adultos mayores, que en términos generales, quien ya está jubilado es una persona adulta mayor, claro, pues por el tiempo de servicio que te piden? ¿No crees que esa es una manera de compensarlo? De hecho, va a la mano lo que es el esquema que ha implementado en el sistema de apoyo a la jubilación del bienestar. Esa es la primera parte que hizo López Obrador. Ya para su último periodo de presidente en el año 2024, con el sistema de apoyo para el retiro, se aumentó para que se diera una compensación y tratar que el maestro que ganaba 16,000 pesos como tope máximo pudiera irse con ese mismo sueldo
para lo que es su jubilación. Entonces, López Obrador lo que hizo fue, de esos 8,800 que se tenían promedio para los maestros con la reducción de las tasas de interés, él iba a dar un fondo subsidiario de 7,200 para que el maestro que ganara 16,000 se pudiera jubilar con 16,000 y evidentemente esto se sumaría con la parte de los programas sociales que por tener tú más de 65 años puedes recibir 3,000 pesos de manera bimestral. ¿No crees también, perdóname, que esto es un poquito contradictorio quizá, porque al principio mencionaste que con la ley anterior, si entrabas con 16 trabajando, te jubilabas con 16, el poder mantener eso se podría resultar en 7, 6 billones, dijiste el dato, de pesos? No, eso sería para el anterior esquema. En el anterior esquema, pero si en este esquema se está homologando a que la persona jubilada, pensionada, reciba la misma cantidad, ¿no se estaría destinando también los mismos billones de pesos? No, es menos porque parte de la lógica de que son partidas presupuestales que ya se van programando, no es con la lógica del futuro. Entonces, esa es la lógica que ha tenido, por ejemplo, el gobierno de la 4T con la austeridad republicana, de generar partidas especiales para poder dar esos pagos. Y un último detalle que creo que es muy importante es la parte del salario. Con los maestros, con Fox se ganaba 6,700 pesos, con Calderón 9,580 pesos, con Peña Nieto 11,952 pesos en promedio. Ya con López Obrador hubo un aumento importante en salarios que llegó a los 16,635 pesos y con la presidenta Claudia Sheinbaum son más de 20,000 pesos. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos al siguiente tema. En México existen diversas corrientes y expresiones de izquierda. Sin embargo, en el actual sistema de partidos destacan 3 fuerzas que integran la coalición gobernante: los partidos políticos de Morena, del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México. El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018 marcó un parteaguas en la historia política reciente del país, al consolidar por primera vez a este bloque como la principal fuerza de gobierno. Posteriormente, la victoria de Claudia Sheinbaum en 2024 reafirmó la continuidad de este proyecto político y su predominio en el escenario nacional. Antes de la llegada de Morena a la presidencia de la República, la izquierda mexicana recorrió un largo camino electoral. Uno de sus principales antecedentes se encuentra en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas compitió por la presidencia y consolidó un movimiento político que un año después daría origen al Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Durante las siguientes décadas, el PRD se convirtió en la principal fuerza de izquierda del país y logró importantes triunfos, como la conquista del gobierno en la Ciudad de México en 1997. Posteriormente, Andrés Manuel López Obrador, entonces militante PRDista, asumió la jefatura de gobierno capitalina en el 2000 y se convirtió en una de las figuras más representativas de ese movimiento político. La izquierda estuvo cerca de alcanzar la presidencia en las elecciones del 2006 y 2012, cuando López Obrador obtuvo un segundo lugar en ambas contiendas presidenciales, consolidando una amplia base electoral a nivel nacional. En el 2014 surgió Morena como partido político y 4 años después logró un hecho histórico, la victoria presidencial de López Obrador en el 2018, marcando la primera llegada de una fuerza de izquierda al gobierno federal. El proyecto político se consolidó en 2024 con el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien dio continuidad a la administración encabezada por Morena. ¿Cuántas corrientes de izquierda hay en México y por qué no podemos decir que el movimiento de la Cuarta Transformación es la única expresión para entender el crecimiento de la lucha por la igualdad social? Esa es una crítica que le tenemos que hacer a Morena, de que a veces los integrantes de la coalición, que lo conforma el Partido Verde, que yo dudo que sea de izquierda, el Partido del Trabajo y evidentemente Morena, es que a veces piensan que con el año 2014 surgió el movimiento político que llevó a López Obrador al poder político en el proceso electoral del año 2018 y que se refrendó electoralmente en el año 2024 con Claudia Sheinbaum. La realidad es que la trayectoria de los movimientos de izquierda es muy amplia. Podemos destacar que incluso antes de los 70 la participación de la izquierda era a través de la organización social, sindical, en donde incluso había grupos de la guerrilla que buscaban la toma del poder político a través del movimiento armado, por ejemplo, la guerrilla urbana o rural.
hubo una serie de movimientos en los 60, 70 de sindicalistas que podríamos decir que abarcaba ferrocarrileros, obreros, maestros, hubo el movimiento estudiantil, las alternativas de los movimientos sociales que tomaron la vía de las armas en contra de las injusticias que se tenía del modelo político priista, hablaba de que había muchas formas de expresión política y creo que esa parte de crítica tenemos que darle a Morena, de que a veces piensan que nada más la parte electoral es una forma de organización política. Si estamos hablando de que históricamente también tenemos el antecedente que en el año 1988 diferentes agrupaciones de la izquierda que decidieron tomar la vía electoral para participar en la lucha al poder político y que más adelante una corriente nacional revolucionaria del PRI encabezada por Cárdenas, tuvieron la capacidad de unirse y ganar una elección donde argumentamos que hubo un fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas para imponer a Carlos Salinas de Gortari, también nos vamos a dar cuenta de que Morena tiene que entender que la oportunidad que tuvo López Obrador de ganar en el año 2018 es precisamente de que el movimiento político que él encabezó como máximo líder político en los últimos 25 años se sube en los hombros de otras luchas históricas, es decir, del movimiento de los maestros, de los ferrocarrileros, de los obreros, de los estudiantes, de los que anteriormente tenían la opción armada como un método de lucha, de lo que fue la construcción de un proyecto cardenista con Cuauhtémoc como heredero natural de lo que fue el movimiento de su padre Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Morena? Muchas veces olvidan de que existen otras agrupaciones de izquierda que también fueron fundamentales para el triunfo electoral. Hablamos de que existen agrupaciones que no necesariamente ven la vía electoral como una forma de participación, pero que tomaron la decisión de apoyar a López Obrador. Tenemos, por ejemplo, ahí los movimientos sociales en defensa del agua, en contra de las mineras, los movimientos que defendían al maíz en contra de lo que era la introducción de maíz transgénico a través de empresas transnacionales, los movimientos sociales de la liberación de las minorías sexuales, los movimientos feministas. En el caso de México tuvimos en 1994 el surgimiento del movimiento zapatista, que fue una expresión en contra del hartazgo del modelo neoliberal y el abandono que históricamente han tenido las comunidades indígenas. Entonces, cuando la izquierda electoral olvida que existe el EZLN, que existe la Coordinadora Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, que existen los movimientos en defensa de los recursos naturales, Morena no entiende que requiere tener una amplia capacidad de hacer alianza con estos sectores para que electoralmente sigan siendo rentables para lo que es la toma del poder político. Entonces, si entendemos que López Obrador, como máximo referente en los últimos 25 años de lo que ha sido la búsqueda del poder político, López Obrador hizo una campaña de recorrer todos los estados de la República, todos los municipios del país, para en 3 intentos ganar la presidencia de la República. López Obrador tuvo un voto duro de casi 15 millones de votos en el año 2006, refrendó esa cantidad de votos en el año 2012 con Enrique Peña Nieto y en el año 2024 duplicó la cantidad de votos a prácticamente lo doble, a 30 millones de votos. Entonces, ¿qué habilidad tuvo López Obrador? Pues precisamente a aliarse a diferentes sectores, en donde salió a antiguos grupos del PRI y del PAN, salió a movimientos sociales, a movimientos sindicales, a movimientos sociales que buscan reivindicaciones de lucha social, se alió a movimientos feministas y evidentemente el voto que no está identificado como de izquierda, pero que quería una alternativa. Entonces, esa parte creo que es importante que debemos de educar a la militancia de Morena de que la izquierda no solamente está en la participación electoral a través del PT o de Morena, sino que también hay otras formas de organización política. Y creo que esa parte es importante destacar porque en el primer bloque de Nuevo Régimen hablamos de que a pesar de la alta popularidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum en Coahuila, de que Morena tiene los principales indicadores de preferencia electoral, cuando te olvidas cuáles son las bases de la izquierda, tienes el peligro de que se te suba la soberbia del poder político y evidentemente olvides los orígenes de la lucha social. Entonces, no solamente la izquierda es electoral, tenemos movimiento social, movimiento sindical, movimiento de agrupaciones en defensa de derechos de minorías sexuales, tenemos el movimiento del feminismo, entonces es una parte que creo que no debe de olvidar la gente que simpatiza con Morena. Luego, el tema de las ideologías resulta ser un tanto complicado de definir, ¿no? Una persona, bueno, ¿yo qué soy? Me considero de izquierda, me considero de derecha, de centro izquierda, o quizás radicalizar. Pero considero que es un ejercicio muy someramente práctico,
para fines quizá meramente académicos, el establecer cómo o con qué formas de pensamiento o a favor o en contra están las izquierdas. Por ejemplo, ya tú ahorita empezarás a desarrollarlo. A favor o en contra del aborto está la izquierda. A favor o en contra de la legalización de las armas, de la legalización de las drogas. A favor o en contra de la participación de la iniciativa privada. Aclarando que es plenamente un ejercicio académico y que solamente para lograr más o menos identificar en nuestra audiencia. En el caso de Morena es una amplia coalición donde incluso hay cámaras empresariales, hay agrupaciones que no se vinculan a la izquierda y hay temas que podríamos decir que no caen dentro del esquema de la izquierda. Por ejemplo, la izquierda tradicional está a favor de que las mujeres elijan sobre su cuerpo, el derecho al aborto. La izquierda está en contra de la legalización de las armas. La izquierda está a favor de las minorías. Pero yo creo que algo que representa al movimiento López Obradorista, López Obrador es politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y creo que López Obrador leyó a Bobbio. Bobbio menciona que qué distingue un partido de derecha y un partido de izquierda. Dice que el partido de izquierda es el que está a favor de la mejor distribución de la riqueza. Y si nosotros analizamos el esquema de Morena, que por el bien de todos, primero los pobres, te da la clave de por qué pensamos que esa es la lógica de López Obrador, de que por el bien de todos primero hay que ver por los más necesitados y al apoyarlos con obra pública, con empleos, con programas sociales, vas a ayudar que otros sectores de la clase media, clase alta también se vean beneficiados, por ejemplo, lo que es la distribución de la riqueza. Entonces creo que esa es una parte muy importante para distinguir lo que es la izquierda mexicana. Y un último elemento, López Obrador retoma las banderas de la justicia social del Partido Nacional Revolucionario, que en su momento el PRI abandonó con el neoliberalismo en 1982. Entonces, la izquierda morenista retoma banderas de la izquierda tradicional y lo que es el Estado benefactor antes de los 70s. Pues la izquierda también se ve reflejada en los modelos económicos, políticos y sociales, y los triunfos de 2018 y 2024 consolidaron a la coalición encabezada por Morena como la principal fuerza política del país, reconfigurando el panorama nacional y afianzando a la izquierda mexicana como una expresión política centrada en la democracia, la soberanía y la justicia social. En otro punto, en Coahuila, y la renovación del Congreso local definirá el equilibrio político de esa entidad y pondrá a prueba las fuerzas y las fortalezas partidistas en una entidad con larga tradición priista. En tercer momento, las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación evidencian un conflicto que trasciende sexenios y que aún carece de una solución definitiva. Mientras sus demandas son consideradas justos por unos y excesivas por otros, el reto sigue siendo construir acuerdos mediante el diálogo. Y finalmente, la obtención de las mejores calificaciones otorgadas por Moody's Local y HR Ratings refleja una percepción favorable sobre la situación financiera de Veracruz, fortaleciendo la confianza de inversionistas y mercados de capacidad del Estado para mantener estabilidad y cumplir sus compromisos financieros. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen, Javier. Nazaret, fue un gusto estar aquí contigo, Nuevo Régimen, agradeciendo a todo el público que nos está siguiendo aquí en la señal de RTV, y a nombre de todo el equipo que está aquí en el estudio en cabina, les damos las gracias. Muchísimas gracias, Javier. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.